Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a la asignatura Operaciones Bursátiles. En este pequeño video vamos a ver un resumen de la unidad 1 que comprenden los capítulos 1 y 2 del libro. Para iniciar, vamos a empezar con el capítulo 1, Marco Conceptual del Mercado Bursátil Costarricense. Objetivo general: adquirir conocimientos sobre el marco conceptual del mercado bursátil, su funcionamiento y participantes del mercado de valores costarricense. Objetivos específicos: se espera que al finalizar este capítulo podamos comprender el funcionamiento de los mercados de valores en un sistema económico, describir la evolución histórica de este mercado en el caso costarricense, discriminar la función y las actividades que desempeñan los distintos participantes del mercado de valores, distinguir la interrelación existente entre el mercado de valores y los fenómenos económicos. Como introducción a este tema es importante que repasemos qué es la economía. La economía es el estudio del uso eficiente de los recursos limitados con que cuenta un individuo o una sociedad para satisfacer sus necesidades de consumo e inversión. Al momento de tomarse una decisión con respecto del orden de preferencia en que son satisfechas las necesidades, se impone un concepto de costo de oportunidad. En otras palabras, el beneficio al que se renuncia por satisfacer aquel uso que se ha considerado como prioritario. El modelo de corriente de flujo circular en una economía. Ser parte de este modelo de la concepción de dos sectores, empresas y consumidores, los cuales interactúan en dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. El mercado de bienes y servicios lo constituyen aquellas mercancías o servicios producidos para satisfacer las necesidades de los consumidores. El mercado de factores está constituido por mercancías empleadas en el proceso productivo, insumos, materias primas, recursos y servicios para la producción. Las distintas transacciones que se originan conllevan implícitamente un intercambio de mercancías y servicios a cambio del valor monetario de estas, lo que propicia un doble flujo: por una parte, una corriente física de bienes y servicios y por otra parte, una corriente de pagos cuyo valor es equivalente a lo recibido. Los roles de los participantes se consideran oferentes o demandantes y se intercambian según el mercado en que se encuentre. Características básicas del funcionamiento: proveer medios de pago, la monetización, la intermediación financiera, movilización de recursos y asignación de recursos, la diversificación del riesgo y el apoyo a las finanzas públicas. Introducción al mercado de valores en un mundo de corriente de flujo circular. El mercado de valores puede verse como un subconjunto o parte integrante del sistema financiero. Está organizado de tal forma que se da una separación natural que depende del tipo de valor y de las condiciones en que se transe. Entre del universo de operaciones que conforman el sistema financiero pueden diferenciarse aquellas definidas como del mercado de dinero, que en inglés se dice money market, y de aquellas que corresponden al mercado de capitales, conocido en inglés como capital market. Adicionalmente, el mercado de valores se compone de dos grandes submercados, el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario se negocian instrumentos financieros recién emitidos o de primera mano, y en el mercado secundario se trazan valores que ya fueron previamente emitidos, cuya negociación significa un traspaso de propiedad de su tenedor, lo cual puede presentarse por segunda vez o más. ¿Cómo inicia el mercado de valores costarricense? El mercado de valores costarricense da inicio por el año 1976 con el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. Si se considera el volumen de transacción, los años de vigencia y las plataformas empleadas, tal entidad se considera la más desarrollada del área de Centroamérica y el Caribe. Se definió desde ese momento como una plataforma transaccional relevante con el fin de dotar de efectividad a la política fiscal y monetaria, al igual que permitir oportunidades de financiamiento para el sector productivo nacional. Funciones del mercado de valores costarricense.
facilitar el flujo ahorro-inversión, liquidez de los activos financieros, diversificación del riesgo y optimización en la asignación de los recursos. Se consideran servicios de intermediación de valores los siguientes: ejecución de órdenes por cuenta propia o de terceros en el mercado local o su transmisión a intermediarios autorizados en la plaza donde se negocien los valores o instrumentos financieros que desean transarse. Gestión individual de portafolios, recepción automatizada de órdenes, acceso a plataformas de negociación directa. Tipos de operaciones bursátiles a nivel sectorial. Los tipos de operación por sector institucional, sector público o sector privado. Tipos de operación según emisor, emisor público y emisor privado. Tipos de operación por el rol asumido por el intermediario, operación acordada y operación cruzada. Tipos de operación según la forma en que generan rentabilidad por plazo de liquidación. Son operaciones a hoy, o sea que se liquidan hoy mismo. Ordinarios se liquidan T+1, o sea, un día después de que se ejecutan, y a plazo se liquidan en el plazo establecido en la operación. Participantes del mercado bursátil. Está como primer participante y muy importante los inversionistas. Están los emisores, que son los que emiten valores en el mercado de valores. Intermediarios bursátiles, que son los puestos de bolsa, la Bolsa Nacional de Valores, las empresas de custodia y liquidación de valores, las clasificadoras de riesgo, los proveedores de precios y los servicios brindados por banca de inversión, y por último el ente supervisor, que en el caso de Costa Rica y para el mercado de valores es la Superintendencia General de Valores, llamada SUGEVAL. Funcionamiento de una bolsa de valores. Existen diferentes mecanismos, digámoslo así, o formas de funcionar de una bolsa de valores. Están las operaciones sobre el mostrador, que en inglés se dice over the counter. Esto es cuando dos partes asumen el riesgo de dicha operación. Se hacen vía telefónica, vía correo electrónico, y ambas partes, como les decía, asumen el riesgo de esta operación. Está el mercado primario, que ya es un mercado regulado, como en Costa Rica por la Bolsa Nacional de Valores. El mercado secundario, que también lo opera la Bolsa Nacional de Valores. Y el mercado de liquidez, que como hace poco lo vimos, es el mercado de corto plazo, y también es regulado por la Bolsa Nacional de Valores. Acá empezamos, damos inicio al capítulo 2, que es la segunda parte de la unidad 1, y vamos a ver un resumen de la clasificación de los títulos y valores. Como objetivo general de este capítulo, describir los principales componentes de las alternativas de inversión financiera que ofrece el mercado de valores en Costa Rica para una buena toma de decisiones. Objetivos específicos. Se espera que al final de este capítulo logremos distinguir las características de los valores para una clasificación básica, distinguir la emisión de valores como un medio de apoyo a las finanzas públicas y a la política monetaria, reconocer las distintas formas de financiamiento empresarial por medio de la emisión de valores, interpretar el funcionamiento y tipos de fondos de inversión, identificar otras alternativas de inversión financiera representadas por productos derivados. Introducción. Los instrumentos financieros que se consideran como valores lo son en virtud de la facultad de circular, es decir, de traspasarse de un inversionista a otro. Tal tipo de operaciones se dan mediante un mercado de valores donde los agentes participantes acuerdan las condiciones de traspaso, por ejemplo, el precio o cotización del valor. Clasificación básica. Para analizar las distintas alternativas de inversión financiera que permite el mercado de valores costarricense, se partirá primero de las
Características básicas de los valores como activos financieros, seguido de la clasificación de acuerdo con sus características y finalmente se analizará el conjunto de alternativas de inversión que representan formas de administración financiera. Características básicas de los valores como activos financieros. Desde esta perspectiva, los valores son activos financieros susceptibles de negociarse y adquieren, por tanto, la cualidad adicional de liquidarse. Dichos activos gozan de dos cualidades inherentes a cualquier otro activo financiero. Representan una inversión generadora de un rédito o un rendimiento y son afectos a la consideración de distintos tipos de riesgo. Formas de clasificar los valores de acuerdo con sus características. Una clasificación básica parte de considerar el sector de donde proviene el emisor. Los valores creados por entidades del sector público lo son en virtud de la oportunidad que el mercado de valores le permite a los administradores de la política económica de alcanzar sus objetivos relacionados con el financiamiento del déficit fiscal y el control monetario y crediticio. Por su parte, las empresas, el sector privado, emiten valores con el propósito de reunir recursos para el financiamiento de sus emprendimientos por distintas razones de conveniencia y oportunidad. Instrumentos de política fiscal. Cada año, la Asamblea Legislativa debe de aprobar la Ley de Presupuesto de la República. Dicho presupuesto es financiado de dos maneras, con ingresos corrientes y con la emisión de documentos denominados deuda bonificada. La participación del Ministerio de Hacienda en el mercado de valores no se ha limitado a la emisión de valores de deuda para el financiamiento del déficit fiscal. Ha sido facultado por leyes especiales para crear instrumentos financieros que han servido como incentivos fiscales para diversas actividades. Deuda bonificada. Están los bonos de deuda interna emitidos por el Ministerio de Hacienda. La titularización de emisiones de bonos es la creación de bonos de decreto, que son los títulos de propiedad emitidos también por el Ministerio de Hacienda. Los bonos de deuda externa, que son los instrumentos que se utilizan para financiarse en el mercado internacional. Estos también son emitidos por el Ministerio de Hacienda, por el Gobierno de Costa Rica, y adicionalmente deben de ser autorizados por la Asamblea Legislativa. Y los instrumentos de incentivos tributarios, que son otro tipo de títulos que ha emitido el Ministerio de Hacienda con algún beneficio en el tema tributario para los inversionistas. Instrumentos de política monetaria son los emitidos o los utilizados por el Banco Central de Costa Rica. En Costa Rica, los principales emisores que se negocian en el mercado secundario de la Bolsa Nacional de Valores son los bonos o instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda y los bonos o instrumentos emitidos por el Banco Central. Se dice que estos dos emisores son prácticamente el 80-90% de lo que se negocia en la Bolsa Nacional de Valores costarricense. Son los principales emisores. Por su parte, el Banco Central también utiliza diferentes instrumentos como son definición de mecanismos de operaciones de mercado abierto, llamados por sus siglas OMAS, bonos de estabilización monetaria, que son los BEMS, y mecanismos de posposición de pagos para el apoyo del régimen cambiario. Instrumentos de financiamiento crediticio, intermediarios financieros. Los diferentes intermediarios financieros pueden utilizar diferentes mecanismos para financiarse, ya sea vía certificados de depósito a plazo, que son de corto plazo, ¿verdad? Instrumentos con garantías específicas, que estos tienen mayor plazo, certificados de inversión, que también normalmente son de corto plazo, y las emisiones de fideicomisos. Los instrumentos de financiamiento empresarial. Están los instrumentos de deuda. Bajo ciertas condiciones, una empresa puede considerar beneficioso recurrir al mercado de valores a fin de resolver sus necesidades de financiamiento.
como una alternativa más para reunir recursos, además de expedientes como la capitalización de utilidades de periodos anteriores, la venta de activos y el aporte de los socios. Condiciones especiales de creación de deuda. La normativa emitida por la Superintendencia General de Valores, la SUGEVAL, y lo contenido en el Reglamento de Oferta Pública definen con claridad las condiciones que deben de cumplirse para que un emisor pueda acceder a crear deuda por medio del mercado de valores. Adicionalmente está la emisión de papel comercial, que es de corto plazo, la emisión de acciones comunes y preferentes y los instrumentos convertibles. Otro instrumento que es parte del mercado de valores costarricenses son los fondos de inversión. Un fondo de inversión es el patrimonio común de valores que pertenecen a una pluralidad de finales denominados partícipes y se define como un principio de colectividad, pues los fondos de inversión en su filosofía y perfil de cliente impulsan el concepto de colectividad o mutualidad. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de inversionistas aportan su capital, compran participaciones de este instrumento, entonces son parte de esa inversión. Por eso se dice que es un principio de colectividad. Cada inversionista es dueño de una cantidad de participaciones y de esta manera forman parte de este tipo de instrumentos. Existen los fondos abiertos y los fondos cerrados, que a continuación se los voy a explicar. Los fondos cerrados son fondos de inversión cuyo patrimonio es fijo, de manera que, una vez fijado el monto del capital administrado, no se pueden admitir más participantes. En dicho caso, las participaciones no son reembolsables directamente por el fondo, como ocurre con los fondos abiertos, sino que se negocian en el mercado secundario de la Bolsa Nacional de Valores. En el caso de los fondos abiertos, son fondos de inversión cuyo patrimonio es variable e ilimitado y le permite obtener recursos en forma ilimitada. Las participaciones son reembolsables directamente por el fondo y el plazo de duración es indefinido. En tales casos, las participaciones no pueden ser objeto de operaciones distintas al reembolso y su precio es establecido el día anterior por la sociedad administradora de fondos de inversión. Otros productos de inversión financiera. Productos derivados. Un contrato de opción de compra sobre un título genera lo que se denomina un producto derivado o un activo sintético. Dicho contrato es susceptible de tasarse y negociado independientemente del activo original, denominado como activo básico o subyacente. Otro tipo de producto de inversión financiera son las permutas financieras, que en inglés son denominadas swaps. Son operaciones donde las dos partes deciden de mutua conveniencia intercambiar sus posiciones, las cuales originalmente se expresan en condiciones muy distintas a las obtenidas después de la permuta. Son negociaciones hechas a la medida de los inversionistas participantes y mediante un acuerdo entre partes se fijan las condiciones del intercambio relacionadas con las tasas de interés fijas o fluctuantes, monedas, montos, tipo de activo, objeto de la permuta y las fechas en las que se realizarían. Otros productos de inversión financiera, futuros y opciones. Los futuros y las opciones son denominados productos derivados, ya que son instrumentos financieros creados a partir de otro activo financiero que se denomina subyacente o básico. La operación financiera que se denomina futuro es en realidad un acuerdo entre partes que se vinculan financieramente con la finalidad de comprar o vender un activo específico, al que se denomina subyacente. En dichos contratos se establece el plazo de realización de la operación y el precio pactado por las partes. Se define como un precio futuro o un precio de entrega. Las opciones americanas y las europeas constan de dos tipos, las opciones call y las opciones put. Las primeras conceden el derecho a comprar un activo a un plazo y condiciones específicas previamente pactadas. Las segundas conceden el derecho a vender dicho activo bajo las condiciones previamente pactadas.